Hola, hoy vamos a hacer una lámina que se llama monocromía, quiere decir que usamos un solo color. Primero vamos a hacer nuestro margen, como siempre, de 2 centímetros. Tenemos los 3 colores primarios, vamos a elegir uno de ellos y además vamos a usar el blanco y el negro. Entonces voy a copiar esta imagen que tengo a mi izquierda, que son como unas montañas, y voy a dividir mi hoja en 7 partes, como se observa en la imagen, para poder hacer los 7 tonos de ese color. Yo voy a elegir el mismo color de la imagen que se muestra, que es el azul. Entonces voy a hacer unas líneas de manera horizontal que asemejen las curvas de las montañas. Recordemos que todos los objetos que se encuentran más lejanos de nosotros van a estar un poco más pequeños y mientras más se van acercando van a ser un poco más grandes, ¿ok? No importa que se superpongan, después vamos a borrar. La idea de hecho es que se genere una ilusión de espacio. Entonces, si un objeto está sobre otro, nos da esa ilusión de que está antes que ese objeto. Entonces, bueno, con el lápiz suavemente voy a marcar esas líneas que les comento. Son curvas, un poco quebradas las líneas para asemejar las montañas. Y bueno, mientras más me acerco trato de hacer la montaña un poco más grande. Aquí estoy borrando un poquito, como les decía, si quiero que esté antes esa montaña que la anterior que tracé, solamente debo borrar ese piquito que no quiero que se vea como doble línea. También voy a poner de mi lado derecho números para poder guiarme cuántas veces lo estoy dividiendo. Ahí tengo una sexta división y en la séptima solo voy a poner el número 7. Ahorita van a ver por qué. Entonces bueno, ya lo tengo dividido, ya borré, ya elegí mi color azul. Voy a utilizar el blanco y el negro. Entonces, en un cuenco de mi godete voy a colocar el pigmento blanco. En este caso voy a volver a utilizar el wash. Recuerden que lo tengo que diluir con agua. Entonces coloco una cantidad buena de pintura porque voy a utilizar esa pintura para toda la lámina. Entonces, en otro cuenco pongo el color azul, que es el único color que voy a usar, por eso es mono, de 1. Entonces pongo el azul en otro cuenco. Muy bien, recuerden que voy a diluirlo con agua, entonces voy a ponerle agua a este pigmento blanco que puse en mi cuenco, utilizando mi pincel. En esta ocasión igual voy a utilizar 2 pinceles, uno grueso para las zonas amplias y uno más delgadito. Entonces aquí nada más estoy mezclando. Al blanco le puse una gotita de azul. Vamos a observar cómo se mezcla en el agua, se ve muy padre. Y bueno, después de ese efecto coloco agua en el pigmento blanco y voy a mezclar muy bien hasta que se integre la gotita de azul que puse, para que se genere un blanco con un poquito de azul, ¿ok? Va a ser muy clarito. Entonces lo mezclo muy bien, le pongo la cantidad de agua que necesite para poder rellenar los espacios que voy a usar en mi lámina. Vuelvo a colocar agua y vuelvo a mezclar muy bien. Tiene que estar muy fluida para que pueda trazar bien los contornos y que sea muy manejable mi pintura. Como les comento, estoy volviendo a usar el wash, entonces necesita del agua para poder diluirse. Muy bien, entonces voy a rellenar con este tono toda la franja que dice número 1. ¿Ok? Es un blanco con un poquito de azul. No importa si ven que está muy blanco. O sea, con que tenga un tono muy leve de azul está correcto, ya que vamos a irlo haciendo cada vez más azul a ese blanco. Okay, entonces bueno, relleno con cuidado. Recordamos que si levanto mi pincel puedo hacer contornos perfectos y si mi pintura está fluida pues me va a ayudar muchísimo, ¿no? Miren, ahí estoy presionando el pincel de manera en 45 grados, como comentamos en el video pasado, para que el contorno se haga casi solito. Entonces ahí hago el efecto de las curvas de las líneas. Igual en el caso del margen, levanto el pincel y con la pintura muy fluida hago el contorno. En este caso con la punta del pincel pude hacer las esquinas, pero si necesitan cambiar de pincel pueden utilizar el pincel delgadito y listo. También recuerden que debo dejar secar, que debo estar enjuagando mi pincel y si es necesario también enjuagar mi agua.
A ese mismo pigmento que tenía anteriormente le voy a poner otra gota de azul. Si es necesario voy a aplicar 2 gotas. Yo voy a estar viendo si mi azul es diferente al que puse anteriormente. O sea, si hay una diferencia de tono. Aquí veo que sí. Entonces bueno, yo esperé un buen rato que se secara la franja número 1 para poder aplicar la franja número 2. Y así puedo pasar encima de la 1 y no pasa nada. Y eso es bueno para que no queden espacios como blancos y se vea raro. Entonces bueno, ahí estoy haciendo con el pincel más grueso que tengo y estoy rellenando los espacios de la franja número 2 de esta forma, ¿ok? Recuerden, pintura fluida, dependiendo del ángulo que ponga en mi pincel puedo obtener diferentes tipos de línea, y cada vez que necesite tomar más pintura pues la tomo. De la misma forma, relleno, les digo, pueden pasar encima, ya está seco. Y listo, tengo mi franja número 2. Y al siguiente tono le voy a agregar otra vez otro poquito de azul para poder hacer el siguiente tono. Y recuerden estarlo enjuagando constantemente cuando esté cambiando de número o de tono. Ok, enjuago y bueno, ahí ya esperé un buen rato a que se secara. Y voy a aplicar otro poco más de azul del que viene en el tubo a mi azul previo que tengo ya combinado con blanco. La idea es ir agregando cada vez más azul del que viene en el tubo para poder hacer un tono diferente de ese mismo azul. Recuerden, es monocromía, entonces solamente estoy usando azul, en este caso blanco, y en un momento más utilizaremos el negro. Aquí estoy enjuagando mi pincel, pueden ayudarse de una servilletita de cocina también. Y bueno, voy a agregar un poco más hasta que vea la diferencia entre el azul que puse previamente a este nuevo, ¿ok? Estoy agarrando casi todo lo que tenía en el cuenco. Voy a mezclarlo muy bien. Recuerden tener la cantidad suficiente para poder rellenar las áreas que vamos a estar pintando. Mezclo muy bien y voy a aplicar ese tono en la franja número 3, ¿ok? Ahí le estoy poniendo un poco más para que se vea la diferencia. En algunos casos van a tener que ponerle más de una gotita, ustedes van a ir viendo. Conforme vamos mezclando el color, lo pueden ir comparando con el color anterior. Y bueno, si ya es un tono que se ve diferente, entonces ya lo puedo aplicar. Y también recuerden revolver muy bien, mezclar muy bien, para que esté uniforme ese color que hice, ¿ok? Y paso a rellenar la siguiente, es la 3. Entonces bueno, ahí está donde tengo el contorno marcado con mi lápiz que previamente tracé. Voy a rellenar esos espacios con mi pincel. Estoy utilizando el pincel medio o el más grueso que tengo en este momento, pero en un momento voy a cambiar de pincel al más delgadito para hacer algunos detalles. Ahorita vamos a ver cuáles son. De esta forma. Entonces bueno, si la montaña ahí se interpuso, no toco hasta la siguiente franja que corresponde al número 3, ¿ok? Igual hago así como esta línea quebrada o este contorno de manera orgánica, una línea quebrada semejando a una montaña, ¿ok? Entonces bueno, relleno muy bien. Previamente dejé que se secara la franja número 2 y puedo pasar encima con mi pincel y no pasa nada, ¿ok? Muy bien, ahora para hacer el siguiente tono, que sería la franja número 4, voy a agregar más del azul que viene en mi tubo de wash, en este caso es la técnica que estoy usando, y le voy a poner más gotitas de ese azul, que es azul primario, para poder obtener un tono de ese mismo azul pero más intenso. Ok, una vez que lo mezclé, lo aplico y todo. Ahora, en esa franja que vamos a hacer en este momento, veo que pusieron unos arbolitos que, como les comento, si están a lo lejos se tendrán que ver chiquitos.
Ok, entonces los trazo con un pincel delgadito con ese mismo tono de la franja número 4. Ok, posteriormente voy a hacer el siguiente tono de ese azul, que es más intenso, porque lo voy a agarrar directamente del tubo, el pigmento que viene así tal cual. Está un poquito diluido con agua para que esté fluida la pintura y lo aplico de esta forma. ¿Ok? Estoy utilizando el pincel medio, pero cuando aplico los detalles de los arbolitos voy a hacer uso del pincel más delgadito. Estoy rellenando toda mi franja número 5, que ya es el pigmento que viene directo del tubo. Viene el pigmento azul primario así como está. Lo estoy aplicando. ¿Ok? Recuerden hacer el buen uso de su pincel para hacer contornos y que la línea pueda hacer detalles chiquitos dependiendo de la posición en la que ponga mi pincel. ¿Ok? Y también recuerden que esté fluida su pintura. Y bueno, aquí ya estamos terminando la franja número 5. Y una vez que esté seco, para no manchar mi lámina, voy a hacer un acercamiento de los detalles de los árboles que ya están marcados en la franja número 4, pero en esta ocasión voy a hacer un detalle para que vean cómo los hago. Bien, recuerden que yo me apoyo con mi dedo meñique sobre la lámina para tener un mayor control y que no me tiemble la mano. Y bueno, estos siguientes árboles van a estar por así decir, medianos, o sea, no son tan chiquitos como en la franja anterior. Entonces van a ir aumentando de tamaño los árboles para crear esta ilusión de que están un poco más cerca, ¿ok? Entonces pongo algunos árboles en donde yo quiera, es una elección aleatoria en donde quiera poner los árboles. Puedo poner dos juntos, uno solito, puedo poner arbustos, pasto. Recuerden que ahí todavía esa franja se supone que está alejada de nosotros, entonces no debe haber mucho detalle. Tampoco deben de estar muy grandes los árboles. Ahí estoy haciendo como un arbustito con pasto. ¿Sale? Y vamos a estar utilizando el mismo tono de azul, ¿ok? Que este ya es el que viene directo del tubo, es el azul primario. Y bueno, así quedaron estas dos franjas que tienen ya los arbolitos. Como verán, la 4 tiene unos muy chiquitos, la 5 ya tiene unos un poco más grandes que los anteriores, y me toca hacer la 6. ¿Cómo voy a hacer eso? Después de que ya tengo el pigmento puro en la número 5, lo que voy a hacer es aplicar el azul primario. Le voy a colocar una gotita de negro, ok, para oscurecerlo. Entonces, bueno, vamos a poner azul primario. Voy a poner un poco de agua para tener la fluidez, la pintura. Mezclo muy bien y voy a aplicar en otro cuenco una gotita de negro para poder aplicarla al siguiente cuenco. Recuerden estar enjuagando constantemente si voy a cambiar de color. O sea, si yo ahorita estoy usando el azul, voy a enjuagar mi pincel, voy a limpiar con mi servilleta, y cuando tome la pintura negra no esté con el tono azul para que no se mezcle en el otro cuenco. Ahorita vamos a observar cómo. Ok, aquí voy a aplicar la pintura negra así como viene del botecito en mi cuenco. Coloco un poco, voy a enjuagar mi pincel y diluirlo con un poco de agua y pongo una gotita sobre ese azul primario que tenía previamente. Entonces voy a observar que obviamente se oscurece. En esta ocasión que estamos haciendo monocromía, sí vamos a oscurecer con negro. En otros ejercicios oscurecíamos con el rojo para obtener un morado. Por eso podemos hacer otro video donde pueda explicarles esas combinaciones de colores. Aquí por el hecho de estar haciendo monocromía vamos a hacerlo con el negro, ¿ok? Entonces compruebo que mi azul ya esté de un tono diferente al anterior. Ok, entonces bueno, observo que sí, relleno esta área. Como vieron, puse una franja entre el 6 y el 7 para dividirlo, pero esta franja es casi como recta, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Entonces relleno con este azul un poco más intenso porque tiene, bueno, un azul más oscuro, porque en esta ocasión sí tiene el tono negro. Y bueno, relleno esta área. Yo como estoy utilizando esta técnica del wash,
y es un poco translúcido. Le puse 2 capas, esperé a que se secara y le puse 2 capas para que se pudiera ver la diferencia entre la franja 5 y la 6, que se note muy bien, ¿ok? Entonces sigo rellenando. En esta franja también voy a hacer arbolitos, van a estar un poco más grandes que en la franja 5 para simular que están un poco más cerca de mi visión. Recuerden que todo esto del dibujo y las artes visuales son ilusiones, ilusiones de espacio, ilusiones de perspectivas, ¿okay? De objetos a los que les incide la luz. Entonces vamos a hacer esta ilusión de espacio haciendo los objetos que estén más lejanos un poco más chiquitos, y mientras más cerca estén de nosotros van a ser más grandes comparados con esos primeros objetos. Estoy utilizando de nuevo mi meñique para recargarme mi lámina, en mi block, y así no se mueve mi mano. Tengo más control de esta manera sobre mi pincel. Además, de esta manera no mancho mi lámina con mi mano colocándola sobre la pintura fresca. Entonces es un buen tip que pueden utilizar. Coloco mi dedo meñique sobre el block y así me da un poquito más de control sobre mi movimiento, ¿ok? También para hacer este trazo de las líneas de los árboles, que son muy delgaditas. Y como verán, estoy respetando los árboles que puse anteriormente en la franja 5. En donde están esos árboles, no, coloco los de la franja 6, que es la que estoy colocando en este momento. Trato de que se vea en otro lugar, que no se encime con la franja anterior. Okay, entonces, bueno, aquí hago 3 arbolitos. Estoy haciendo como si fueran unos cipreses, que son gorditos de abajo y en su punta ya son más delgados y tienen un movimiento como curvo en sus contornos. Entonces eso mismo hago, ese movimiento con mi pincel, como si fueran curvas. Levanto cuando voy a llegar a la punta para que la línea quede muy delgadita. Y bueno, aquí ya está seco la franja número 6. Y la franja número 7 lo único que va a llevar es el color negro. Ok. Entonces este que tengo aquí en el cuenco, le pongo un poquito más de pigmento. Lo diluyo con un poco de agua para que me alcance toda esta superficie que voy a pintar, que es la franja 7. Les decía que lo había dejado un poco recto, pero vamos a ver ahorita, vamos a hacer una línea más curva. No recta, sino como una curva, como si fuera el pasto. Entonces, bueno, veo que mi pintura esté fluida. Ya la diluí con un poco de agua. Y aplico esta línea que les comento, que es más como una curva y no sería recta. Simplemente puse esa línea para guiarme que ahí iba a ir la franja número 7. Entonces, bueno, de esta forma voy a hacer la línea. Como ya está seco, no pasa nada, lo pongo encima. Aplasto mi pincel y como verán, puede abarcar una superficie más amplia si yo lo acuesto y lo pongo de manera de un ángulo de 45. Okay. Con el pincel bien cargado de pintura, acostándolo un poquito más, puedo hacer el contorno de la parte de abajo sin ningún problema. Y así me queda una línea súper recta en la parte de abajo, que es lo que necesito, ¿ok? Y lo mismo, si quiero hacer los contornos de los márgenes, levanto mi pincel y con la punta logro hacer una línea muy delgadita. Y ya lo único que nos queda es hacer los árboles que estarían más cerca de nosotros con este mismo color negro, y van a estar sobre todas las otras capas que hice, de la 1 a la 6. Y bueno, voy a tratar de no invadir los árboles que había puesto previamente, pero si se invaden no pasa nada, digo, eso puede pasar de manera natural en una toma fotográfica, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, para esto sí voy a usar el pincel delgadito. Voy a hacer los troncos y los follajes. Como les decía, voy a tratar de no invadir mucho los árboles que había puesto previamente, pero si pasa no sucede nada. Y bueno, de manera curva, como pueden observar,
Estoy haciendo como los contornos de estos arbustos, de los follajes. Puedo poner 2 juntos o 3. Y bueno, primero estoy haciendo más o menos dónde van a ir, como los follajes. Al levantar mi pincel, les repito, puedo hacer que la línea sea más delgadita. Y ya posteriormente con el pincel más grueso voy a rellenar todas estas áreas que ya delimité con mi pincel delgado. También con el pincel delgado voy a hacer los troncos y algunas ramitas para detallar un poco estos troncos y se vea un poco más natural. En la parte izquierda de mi bloc voy a hacer la mitad de uno de los árboles, como si se saliera de la composición. Y bueno, como les decía, utilizo el pincel más grueso para poder rellenar las áreas de los árboles, el interior. De igual manera voy a tener cuidado de en las puntas levantar el pincel para que la línea sea delgadita y no me salga de esta delimitación que hice previamente. Como estoy haciendo una ilusión que son cipreses, son árboles que son muy altos y tienen estas curvas a los lados, como les decía, también a veces se ven como si se salieran algunas ramitas, entonces para que se vea un poco más natural, al final voy a poner algunas ramitas que salen, ¿no? En el caso del negro no tuve que utilizar doble capa, nada más con una capa fue suficiente para que este color tuviera la intensidad que yo quería. También la posición de los árboles es libre, ustedes pueden ponerlo donde ustedes quieran. También el tipo de follaje de árboles es libre. Y bueno, aquí ya nada más lo único que nos queda es hacer los troncos. Aquí no me estoy ayudando de mi meñique, simplemente estoy levantando mi pincel y les comento, esto es de práctica para que me quede derechito y también de conocer cómo mover el pincel para que me queden derechitas. Como les digo, si lo levantan, la punta va a lograr que la línea sea más delgadita. Si lo acuesto, se van a ensanchar sus cerdas y va a ser la línea más gruesa. Aquí igual con el mismo pincel estoy trazando algunas ramitas, son detallitos ahí del tronco, para que se vea un poco más real. Y bueno, les recuerdo que pueden utilizar cualquier color, por ejemplo el rojo, y pueden hacer exactamente lo mismo, poner el blanco e irle agregando rojo cada vez más y al final colocar el negro. Monocromía significa que utilizo un solo color, así que la elección es de ustedes, pueden usar como yo el azul o cualquier otro color, morado, rosa, verde, el que quieran. El más difícil creo que se puedan notar los cambios de tono es el amarillo, pero bueno, puede ser naranja. Y así puede hacer la ilusión también como en un atardecer. En otra ocasión vamos a hablar de los colores cálidos y fríos, las sensaciones que nos pueden generar las composiciones, ¿no? Entonces, bueno, en este caso es un bosque azul, es un bosque de un solo color, por eso es monocromía. Y bueno, este es el resultado, espero que les haya gustado. Y si les gustó, denle like, suscríbanse y nos vemos la siguiente semana. Bye.